¿Has sentido alguna vez que los ríos y pantanos guardan secretos que desafían la lógica y la imaginación? En los rincones más oscuros y profundos del agua acechan historias que mezclan lo real con lo inexplicable, desde encuentros con gigantes silenciosos hasta fenómenos que parecen salidos de leyendas antiguas. Estos relatos te harán cuestionar qué más podría estar oculto, justo debajo de la superficie. Si estás preparado para desvelar los misterios más fascinantes y perturbadores de la naturaleza, este es tu momento. No te pierdas ni un detalle. Da me gusta, suscríbete y activa la campanita, porque lo que estás a punto de descubrir podría cambiar tu forma de ver el mundo. Adentrémonos en lo desconocido. Número 35. Burbujas inesperadas en el río. Antes de zambullirse, este hombre arrojó un balde lleno de agua en el río. Pero en lugar de silencio, la superficie de repente estalló con grandes burbujas que se expandieron en todas direcciones. Por un momento pensó que podría ser un monstruo del río o algo mucho más misterioso escondido debajo. Más tarde, los expertos explicaron que se trataba de un grupo de manatíes que se habían sobresaltado. Lejos de ser peligrosos, estos gigantes gentiles son de las criaturas más tranquilas en el agua. Lo que inicialmente parecía un encuentro aterrador resultó ser una sorpresa inofensiva, recordándole que no todo en el agua busca hacer daño. Número 34. El horror del día de pesca. El viaje en bote de este hombre tomó un giro inesperado cuando sintió algo pesado en su línea de pesca. Al acercarlo, se quedó impactado al ver una figura larga y deslizante debajo del agua. Al principio, pensó que había atrapado una enorme serpiente, pero cuando salió a la superficie, se dio cuenta de que era un pez gato gigante, fácilmente el más grande que había visto. Su tamaño era casi increíble, extendiéndose mucho más allá de lo esperado. Por un momento dudó si llevarlo a bordo, pero el peso y la fuerza del pez lo hicieron vacilar. Al final decidió soltarlo, viendo cómo desaparecía en las profundidades y dejando una historia para recordar siempre. Número 33. Goliath Grouper, desde el muelle. ¡Oh, Dios mío! Eso no es un mero gigante, es un mero gigante. Desde el muelle, un pescador estaba preparando su cebo cuando algo enorme emergió de las profundidades. Antes de que pudiera reaccionar, un mero gigante se lanzó hacia su anzuelo. El pez era poderoso, arrastrando la línea con una fuerza sorprendente, convirtiendo cada segundo en una prueba de paciencia y resistencia. Aunque había atrapado peces grandes antes, nunca algo como esto, fácilmente de entre 136 y 181 kilogramos. Tras una larga lucha, finalmente consiguió acercar al mero, tomando un momento para observar su tamaño. En lugar de quedárselo, lo liberó cuidadosamente de nuevo en el agua, viendo cómo desaparecía en las profundidades. Exhausto pero satisfecho, sabía que esa captura sería inolvidable. Número 32. La foca y el pulpo. Estaba teniendo un día tranquilo en el agua, concentrado en su línea, cuando algo completamente inesperado ocurrió. De repente, una foca emergió del agua con un pulpo firmemente sujeto en su boca. Antes de que el hombre pudiera reaccionar, la foca movió su cabeza y el pulpo lo golpeó directamente en la cara. Aturdido, se quedó sentado por un momento, procesando lo que acababa de suceder. ¿Había cruzado accidentalmente demasiado cerca de la comida de la foca? ¿O la foca estaba simplemente divirtiéndose? Fuera como fuera, fue un momento inolvidable. Después de todo, ¿cuántas personas pueden decir que fueron golpeadas por una foca armada con un pulpo? Número 31. Senderistas versus oso. Un grupo de senderistas estaba haciendo su camino a través del bosque denso, cuando, de repente, un enorme oso cargó hacia ellos. El pánico se apoderó, pero recordaron un truco de supervivencia: mantenerse quietos y evitar el contacto visual. Uno por uno, se dejaron caer al suelo, manteniendo sus respiraciones estables. El oso redujo su paso, olfateando el aire mientras se acercaba. Sus pesadas patas presionaban la tierra como si decidiera si eran una amenaza. Por lo que pareció una eternidad, los senderistas permanecieron inmóviles, esperando que la táctica funcionara. Finalmente, el oso perdió interés, dejando escapar un profundo resoplido antes de alejarse entre los árboles. Número 30. Ojos inquietantes. Mientras caminaba cerca del río, un hombre notó algo extraño: dos ojos flotando justo sobre la superficie.
Fijándose en él, dio un paso más cerca y entonces lo vio. Un caimán, cuya cabeza rugosa apenas rompía el agua, con la boca ligeramente abierta mostrando filas de dientes afilados. No se movió, solo observaba como si decidiera qué hacer. La quietud hizo que el momento fuera aún más inquietante. Durante unos segundos, los dos se quedaron mirándose en silencio. Luego, sin aviso, el caimán se hundió lentamente de vuelta en el agua, desapareciendo en las profundidades turbias. Las ondas se desvanecieron, pero el encuentro quedó grabado en su memoria. Número 29. Encuentro con un caimán bebé. Mientras intentaba alcanzar un caimán bebé para investigación, repentinamente se vio en problemas. Antes de que pudiera reaccionar, la madre caimán lo vio y se lanzó hacia él, lista para defender a su cría. Al darse cuenta del riesgo, se alejó justo a tiempo, evitando un peligroso enfrentamiento. Fue un claro recordatorio de que en la naturaleza, el instinto maternal nunca debe subestimarse. Número 28. Ballena sorprendente. Dos mujeres estaban disfrutando de un pacífico paseo en bote cuando notaron extrañas ondulaciones formando cerca. Antes de que pudieran reaccionar, una enorme ballena emergió del agua y se elevó en el aire. El tamaño de la criatura las dejó congeladas de asombro mientras caía nuevamente, creando una poderosa ola que empapó todo. Las risas se mezclaron con el impacto mientras agarraban los remos rápidamente, alejándose del lugar. Sus corazones aún latían rápido, pero la emoción de presenciar de cerca a un gigante hizo que valiera la pena. Número 27. Encuentro con un hipopótamo. El agua estaba calma y parecía perfecto para un relajante día de pesca. Pero esa paz no duró mucho. De repente, un hipopótamo enorme emergió del agua y se dirigió directamente hacia el bote con su boca abierta. No había tiempo para pensar. El grupo encendió el motor y se alejó, esperando poner distancia entre ellos y el animal que cargaba. Las salpicaduras crecían mientras el hipopótamo avanzaba rápido, manteniéndose cerca con sorprendente velocidad. El bote aceleró, y después de lo que parecía una eternidad, finalmente lograron alejarse lo suficiente. Solo entonces miraron hacia atrás y se dieron cuenta de lo cerca que estuvieron. Número 26. Sorpresa del manatí. Deslizándose por un río tranquilo, un hombre se encontró en medio de un encuentro inesperado. Bajo su kayak, una gran figura se movía con gracia a través del agua. Curioso, observó tratando de entender qué estaba viendo. Entonces, sin aviso, la criatura comenzó a salpicar, enviando ondas por la superficie como si estuviera haciendo un espectáculo. Rápidamente agarró su cámara y capturó el momento inusual. Más tarde, los expertos identificaron al juguetón nadador como un manatí, un gigante gentil conocido por su naturaleza tranquila y su amor por el agua. Lo que había comenzado como un viaje ordinario se convirtió en una vista rara y memorable. Número 25. Esturión increíble. Un video apareció en línea mostrando un momento increíble. Un hombre capturó lo que parecía ser el esturión más grande del mundo. El enorme pez fue manejado cuidadosamente mientras el hombre sostenía su rostro, mostrando su longitud extraordinaria. Su cuerpo se extendía más allá de lo que cualquiera hubiera esperado, convirtiéndolo en una captura realmente notable. En lugar de quedárselo, el hombre tomó medidas precisas para documentar el tamaño del pez. Tras apreciar la rara criatura, decidió devolverla al agua, permitiéndole nadar de regreso a su hábitat. Su enfoque respetuoso hizo que el avistamiento fuera aún más especial, demostrando que a veces la mejor captura es la que se libera. Número 24. Encuentro con gorila. Este turista estaba caminando por la selva cuando de repente vio un gorila enorme parado a pocos metros de distancia. Por un momento, ninguno se movió, como estudiándose mutuamente. El hombre lentamente alcanzó su mochila y sacó una fruta, lanzándola hacia el gorila. Tras terminar la fruta, el gorila miró al hombre una vez más antes de girarse y desaparecer en la espesa selva. El momento fue corto, pero la experiencia de estar tan cerca de una criatura tan poderosa era algo que siempre recordaría. Número 23. Kayak con tiburones blancos. Navegar en kayak en aguas abiertas ya es una experiencia, pero hacerlo con dos tiburones gigantes cerca es algo completamente distinto.
Imágenes captadas por dron muestran a un hombre remando tranquilamente mientras las enormes criaturas se movían justo bajo la superficie. El agua era tan cristalina que el increíble momento se pudo apreciar claramente. Sus cuerpos poderosos eran completamente visibles, deslizándose sin esfuerzo al lado de él. Después de un momento, uno de los tiburones nadó directamente debajo de su kayak, como inspeccionando al visitante inusual. A pesar del encuentro cercano, no hubo señales de agresión, solo una interacción tranquila, casi pacífica. El hombre siguió remando, consciente de su presencia pero impasible ante la experiencia. Finalmente, los tiburones se alejaron, desapareciendo en las profundidades y dejando atrás un momento inolvidable de compartir el mar con verdaderos gigantes del océano. Número 22. Sombra gigante bajo el agua. Un buzo estaba en un casual viaje de buceo cuando notó una enorme sombra pasando encima de él. Mirando hacia arriba, vio una gigantesca manta raya negra deslizándose sin esfuerzo a través del agua. Sus amigos observaban con asombro mientras la criatura se acercaba, su oscura forma destacando contra las profundidades azules. La manta raya no parecía tener miedo. En cambio, giró alrededor de ellos como observando a los inesperados visitantes. Después de una breve pausa, el gigante desapareció lentamente en las profundidades, dejando a los buzos sin palabras ante la vista inolvidable. Número 21. Encuentro con serpiente marina. Mientras remaba por las aguas tranquilas, un movimiento repentino llamó la atención del hombre. Algo largo y elegante se deslizaba por la superficie, dirigiéndose directamente hacia su kayak. Su agarre se tensó al darse cuenta de que era una serpiente marina. El cuerpo esbelto de la serpiente se retorcía sin esfuerzo a través de las olas, sus escamas con patrones reflejando la luz del sol. Por un breve momento, se levantó ligeramente como intentando subir al kayak. Su pulso se aceleró, pero tan rápidamente como había llegado, la serpiente cambió de opinión. Con un giro suave, se deslizó de regreso al agua abierta, desapareciendo bajo las olas. Exhaló aliviado mientras las ondulaciones se desvanecían, agradecido de que el extraño encuentro hubiera terminado tan rápidamente como había comenzado. Número 20. Caimán gigante en Florida. Este hombre vio un enorme caimán descansando en los pantanos de Florida y decidió ver si mordía. Con un pez en su caña de pescar, lo movió lentamente más cerca, justo sobre la cabeza del caimán. Pero para su sorpresa, el gigante reptil no reaccionó. Permaneció completamente inmóvil, sus ojos fijos sin parpadear hacia adelante. El agua a su alrededor apenas se agitó, como si la criatura se hubiera convertido en piedra. El hombre esperó, esperando algún movimiento, pero el caimán permaneció en su lugar, sin mostrar interés alguno. Después de un rato, retiró el pez, dándose cuenta de que incluso los depredadores más salvajes pueden ser impredecibles. Número 19. La pitón real en el agua. Mientras nadaba tranquilamente, algo inesperado lo hizo detenerse. Una enorme pitón real estaba deslizándose por la superficie, su largo cuerpo cortando el agua con facilidad. Al principio, parecía dirigirse directamente hacia él. Su movimiento lento pero deliberado. Observó cómo la serpiente gigante se acercaba, sin estar seguro de lo que pasaría después. Pero tan rápidamente como había aparecido, la pitón cambió su rumbo y se deslizó lejos, desapareciendo bajo la superficie. El encuentro fue breve, pero la vista de tal criatura masiva en el agua era algo que nunca olvidaría. Número 17. Error en la pesca. Un hombre en Florida estaba teniendo un día de pesca común cuando su línea repentinamente se tensó con fuerza. Pensando que había atrapado algo grande, comenzó a recoger la línea, solo para congelarse al ver un enorme caimán emergiendo del agua. Antes de que pudiera reaccionar, el reptil se lanzó hacia él, obligándolo a moverse rápidamente. Con reflejos rápidos, logró escapar mientras el caimán lo seguía por unos momentos antes de perder interés. Pronto desapareció de vuelta al agua, dejando tras de sí solo ondulaciones. Lo que comenzó como un simple viaje de pesca, terminó en un encuentro cercano que nunca olvidaría. Número 16. ¿El Kappa es real? Muchos han oído hablar de las leyendas del Kappa, pero un descubrimiento impactante en Japón hizo que la gente cuestionara si el mito era verdadero. Mientras exploraban un pantano,
Un grupo encontró algo inusual acechando en el agua. Al acercarse, quedaron atónitos. Tenía piel verde, un pico y un plato distintivo en su cabeza, como el mítico Kappa. La vista extraña los llenó de emoción y rápidamente lo capturaron en video. Cuando las imágenes fueron compartidas en línea, se propagaron rápidamente, dejando a los espectadores de todo el mundo asombrados. ¿Podría esto realmente ser una prueba del legendario Kappa? Número 15. Encuentro con una anaconda. Mientras relajaban cerca de un banco junto al pantano, un grupo de amigos notó algo grande moviéndose en el agua. Intrigados, comenzaron a grabar mientras la criatura se movía lentamente por la superficie antes de sumergirse bajo las olas. No tardaron en darse cuenta de lo que habían visto. Una anaconda masiva. Afortunadamente, la serpiente siguió su camino sin acercarse más, pero presenciar un gigante tan cerca fue un momento inolvidable. Esto les recordó que el pantano guarda secretos que pueden aparecer en el momento menos esperado. Número 14. Bestia del Amazonas. El río Amazonas está lleno de sorpresas y un pescador lo experimentó de primera mano. Esperando una captura común, lanzó su línea y sacó algo asombroso. Un pez masivo que rompió la superficie. Su tamaño y características eran como nada que hubiera visto antes. Levantarlo no fue tarea fácil, pero el verdadero desafío fue creer lo que veía. El Amazonas siempre ha sido hogar de criaturas extraordinarias, y esta captura fue prueba de ello. Capturado en cámara, fue un recordatorio de que el río aún guarda misterios por descubrir. Número 13. Gigante misterioso bajo el bote. Navegando por el río sin problemas, estos hombres notaron algo inusual bajo el agua. Una forma enorme se deslizó lentamente bajo su bote, su longitud simplemente increíble. La criatura tenía grandes manchas extrañas cubriendo su espalda, haciéndola parecer nada parecido a un pez ordinario. Por un momento, simplemente se quedaron mirando, tratando de entender lo que veían. Algunos creyeron que era un esturión, pero su tamaño descomunal les hizo cuestionar esa teoría. Su movimiento, lento y constante, solo añadió al misterio. Al desaparecer en las profundidades, los hombres se quedaron preguntándose, ¿acababan de ver un pez récord o era algo completamente diferente? Número 12. Encuentro con un tiburón. Este hombre estaba disfrutando de un tranquilo viaje en bote cuando de repente sintió un fuerte tirón en su caña de pescar. Antes de poder reaccionar, un enorme tiburón emergió del agua con las mandíbulas abiertas. El tamaño de la criatura lo dejó en shock mientras salpicaba a pocos metros de su bote. Por un breve momento, el tiempo pareció detenerse mientras observaba al poderoso depredador volver al agua. Este no era el tipo de captura que tenía en mente. Todavía agarrando la caña, se quedó procesando lo que acababa de suceder. El encuentro fue breve, pero transformó un simple día de pesca en un momento inolvidable. Número 11. Monstruo aterrador. Los ríos siempre tienen sorpresas, y este avistamiento lo demostró. Una figura extraña se deslizaba por el agua, con una cabeza masiva y desconcertante. Las crestas a lo largo de su espalda formaban un patrón afilado y puntiagudo, haciéndolo aún más inusual. A primera vista, casi no parecía real, pero al acercarse quedó claro lo que era. Un caimán masivo navegando por el río con facilidad. Su tamaño y apariencia inquietante hicieron que el momento fuera inolvidable. Verlo desaparecer en el agua fue un escalofriante recordatorio de lo fácilmente que estas criaturas pueden mezclarse en su entorno, acechando donde menos lo esperas. Número 10. Delfín juguetón. Un pescador estaba en el agua cuando notó algo inusual. Un delfín que nadaba alrededor de un pájaro solitario flotando en la superficie. Curioso, observó cómo el delfín nadaba juguetonamente, salpicando y saltando como si intentara llamar la atención del pájaro. Giraba y daba vueltas, mostrando sus mejores movimientos, pero el pájaro apenas reaccionaba. Determinado, el delfín incluso dio un suave empujón al pájaro con su boca, pero aún así no hubo respuesta. Era como si el pájaro no estuviera interesado en hacer un nuevo amigo. El pescador no pudo evitar reír ante la vista. Un animal lleno de energía, el otro completamente indiferente. A veces, incluso en el mundo animal, no todos los intentos de amistad funcionan. Número 9. Lluvia de peces.
Mientras liberaba un nuevo lote de peces en un estanque, un hombre en la provincia de Shandong, China, vivió una situación inesperada. Al levantar una gran bolsa llena de peces pequeños, su agarre se deslizó y en segundos los peces cayeron por todas partes, directamente sobre él. Los peces en movimiento cubrieron sus brazos, hombros e incluso su cabeza, convirtiendo una tarea rutinaria en un caos total. Los trabajadores cercanos estallaron en risas al verlo luchar por liberarse de la resbaladiza situación. Todo sucedió porque la bolsa no estaba bien asegurada, llevando a una lluvia de peces improvisada. Número 8. El delfín que rescata teléfonos. Perder un teléfono en el agua suele ser un desastre, pero este momento se convirtió en algo inolvidable. Una mujer estaba disfrutando un paseo en bote con sus amigos cuando su teléfono se resbaló de sus manos y cayó al océano. Lo miró, incrédula, sabiendo que no había forma de recuperarlo, pero justo cuando pensaba que lo había perdido para siempre, un delfín emergió del agua sosteniendo su teléfono. La criatura nadó directamente hacia ella, devolviéndole el dispositivo con cuidado, como si supiera exactamente lo que había pasado. Antes de desaparecer entre las olas, el delfín incluso le dio un suave empujón, casi como un adiós juguetón. Fue un momento que ninguno de ellos olvidará. Número 7. Pesca con red que sale mal. Una mujer estaba pescando cerca de un pantano, tirando de su red con la expectativa de una captura habitual. Sin embargo, cuando la red emergió, algo masivo luchaba salvajemente en su interior. Un pez gigante, con toda su fuerza, intentaba escapar, pero se enredaba aún más. El agua salpicaba por todas partes mientras la poderosa criatura combatía la red, dejando claro que no era una captura común. La mujer sostuvo la red con fuerza, impresionada por el increíble tamaño del pez. A pesar de los esfuerzos del pez, logró mantenerlo atrapado, dejando una experiencia extraordinaria para recordar. Número 6. Encuentro cercano con un cocodrilo. Una mujer estaba disfrutando de la vista pacífica del río cuando algo masivo llamó su atención. Desde detrás de una curva, un enorme cocodrilo americano, proveniente de los Everglades, avanzaba. Su poderosa cola se arrastraba detrás. Y luego, con un tranquilo chapoteo, se deslizó al río, desapareciendo bajo la superficie como una sombra. El momento la dejó congelada de asombro, un encuentro inolvidable con uno de los mayores depredadores de la naturaleza. Número 5. Encuentro con una anaconda bajo el agua. Una mujer nadaba en las aguas claras cerca de la orilla del río cuando notó algo inusual. Al mirar más de cerca, se dio cuenta de que una enorme anaconda se deslizaba justo debajo de la superficie. Su grueso y musculoso cuerpo se movía silenciosamente, casi mezclándose con el agua. Por un momento, se quedó paralizada, observando a la gigantesca serpiente con asombro. Pero tan pronto como procesó lo que sucedía, nadó rápidamente hacia la orilla. La anaconda no pareció reaccionar, continuando con su camino lento y constante a través del agua. Una vez en un lugar seguro, miró atrás, tratando de creer lo que acababa de ver. Fue un encuentro que nunca olvidará, demostrando cuán impredecible puede ser la naturaleza. Número 4. Horror en el pantano. Un grupo de amigos estaba de pie junto a la orilla del río charlando, cuando repentinamente se rompió la calma con salpicaduras en el agua. Al principio pensaron que eran peces, pero las salpicaduras venían de diferentes lugares. Entonces, algo inesperado emergió, una forma extraña cubierta de pasto subiendo desde las profundidades. No se parecía a ningún pez que hubieran visto antes. La masa áspera y enredada flotó por un momento antes de volver a hundirse, dejando solo ondulaciones tras de sí. Intercambiaron miradas confundidas. ¿Era una criatura escondida del río o solo desechos? Nadie tenía una respuesta, pero la vista los dejó preguntándose qué más podría estar acechando bajo la superficie. Número 3. Cercano encuentro familiar. Una familia estaba disfrutando de una tranquila jornada de pesca junto al río, cuando de repente su caña sintió algo más pesado de lo esperado. La emoción rápidamente se convirtió en shock al ver lo que había mordido el anzuelo. No era un pez, sino un enorme caimán. El gigantesco reptil forcejeaba en el agua, tirando de la línea con una fuerza sorprendente. «¡Tienes que bajar allí!», alguien gritó, mientras otro advertía. «¡Cuidado!».
Dándose cuenta del peligro, soltaron la caña y retrocedieron, observando cómo el caimán emergía por un momento antes de desaparecer en las profundidades. El encuentro fue suficiente para ponerles los pelos de punta, recordándoles que el río albergaba más que peces bajo su superficie. Número 2. Pulpo a bordo. En el agua, un grupo de pescadores estaba recogiendo su captura cuando algo inesperado apareció al final de la cuerda, en lugar de un pez común. Un pulpo gigante estaba enredado en su trampa. Sus tentáculos se retorcían, como si intentara encontrar una salida. Por un momento, los pescadores se quedaron mirando, sorprendidos por el inusual invitado. El pulpo se movió cuidadosamente, casi como si supiera que había sido atrapado. En lugar de conservarlo, los pescadores trabajaron rápidamente para liberar a la criatura, asegurándose de que no sufriera daño. Tan pronto como quedó libre, el pulpo se quedó por un segundo antes de deslizarse hacia las profundidades. Al verlo desaparecer, los pescadores no pudieron evitar sentir que habían compartido un entendimiento silencioso con el océano. Número 1. Langosta aferrada. Un pescador estaba en el mar cuando sacó una langosta que no tenía intención de soltarse. Tan pronto como la agarró, el crustáceo se sujetó firmemente a su brazo. Por más que intentó sacudirla, la langosta se aferró obstinadamente, negándose a irse. Era casi como si la criatura lo hubiera elegido como su nuevo compañero. Entre risas, el pescador trató cuidadosamente de despegarla, pero el firme agarre de la langosta lo hacía un desafío. Finalmente, logró devolverla al agua, observando cómo desaparecía bajo las olas. Fue un día de pesca que nunca olvidaría, demostrando que incluso el mar puede tener sentido del humor. Con este recorrido, nos hemos sumergido en las aguas donde lo conocido se encuentra con lo inexplicable, desde la mirada fija de una anaconda justo bajo la superficie hasta el instante en que un delfín devuelve lo irrecuperable. Hemos sido testigos de la danza entre lo salvaje y lo humano, entre lo cotidiano y lo extraordinario. ¿Qué sentiste al adentrarte en estas historias? Tal vez un escalofrío, una chispa de asombro, o incluso una conexión con lo misterioso que palpita en cada rincón de la naturaleza. Pero recuerda, este es solo el principio. Da me gusta, suscríbete y activa la campanita para que juntos podamos descubrir más relatos, tan inesperados como inmemorables, tan salvajes como la propia vida. Elige tu próximo capítulo. ¿Continuamos explorando los secretos de las aguas profundas o damos un giro hacia lo desconocido en tierras lejanas? El mundo nos espera y sus enigmas aún están por ser contados. Sigamos desvelando juntos lo que yace más allá de lo evidente.